Bienvenidos, estimados amigos, amigas y amigos. El Colegio de Escritores y Poetas del Sureste les da la bienvenida a este festival literario virtual en homenaje al poeta José Falconi. Y tengo el gusto de recibir al escritor y poeta Jesús Balcázar Padilla, a nuestro amigo David Colcrave de Colombia, a Kenny Alcántara en Perú y a Marlon Jiménez en Venezuela, para que podamos tener esta charla, esta mesa redonda con respecto a la creación literaria en el terror latinoamericano. Y dejo los micrófonos a Jesús. Bienvenidos todos. Muchas gracias, director Didier. Bueno, sin más, dar la bienvenida a los colegas Kenny Alcántara, David y Marlon, con quienes estaremos con esta interesante charla para hablar de estos proyectos y también del terror, y en este caso, pues, ampliando el terror latinoamericano, ¿no? Que es lo que estamos impulsando actualmente con nuestras letras. En este caso, pues, bueno, el terror es uno de los géneros literarios más antiguos que se pueden existir en la Tierra. En este caso, pues, se remonta desde la antigüedad, es una emoción primitiva que nos causaba miedo, y en eso se basa prácticamente el terror, causar un poco de miedo y también una pequeña incertidumbre o desconocido, ¿no? Y tal cual, el folclore y la religión siempre nos inundó con mitologías, con criaturas, y en este caso con gran cantidad de ideas erráticas que pueden existir en la realidad u otras realidades. En este caso, pues, entraríamos con la primera cuestión, ¿no? Estaré preguntando a cada autor que nos acompaña sobre cuáles son los principales autores que lo introdujeron a la literatura de terror. En este caso, pues, comenzaré con el compañero Kenny Alcántara, que nos acompaña desde Perú. En este caso, pues, voy a leer parte de su semblanza para que conozcan un poco de su trabajo. Kenny Alcántara es un editor, escritor, ilustrador, diseñador y docente de matemáticas y de ciencias. Sus primeros escritos fueron colaboraciones para universos de fantasía como Sphere Wars y Avernia. Finalista en varios concursos y publicado por editoriales y revistas como Editorial Cthulhu, Editorial Pandemonium, el Instituto Océano Pedro Peralta Barnuevo, la revista Zompantle, Editorial Speed Media Works, el Club Sinopsis, entre otros. Dirige su propio sello editorial, donde participa como escritor, compilador e ilustrador de 6 antologías dedicadas a la fantasía, ciencia ficción y terror. Actualmente trabaja en la antología 22.1 sobre magos y brujas, mutantes aterradores y un tomo dedicado a dragones. Te cedo la palabra a Kenny. Y bueno, dinos qué autores te han nutrido en todo ese tiempo. Muy buenas noches a Jesús una vez más. Muy buenas noches a todos aquellos que estén dándose el tiempo de poder ver esta transmisión. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, a ver, voy para desarrollar la pregunta. En definitiva, el autor que más influencia ejerce en mí, más intriga, más misterio me ha causado es Lovecraft. Creo que es un escritor que no solamente a mí, sino que a muchísimos nos ha inspirado a desarrollarnos como escritores. Pero sin embargo, no es el único. Si bien es cierto, es el que más influencia ha llegado a tener en mi persona. Antes de leer a Lovecraft, yo había ya leído otros textos como son los de Edgar Allan Poe, también había leído a Bram Stoker, a Mary Shelley, había leído distintas obras de terror, todavía no me adentraba en el tema Lovecraftiano, porque yo a Lovecraft llegó a conocer sus obras aproximadamente, no sé, unos 10 años atrás, ¿no? Que es, digamos, bastante reciente, porque también el tema del Internet está haciendo de que se revaloren ciertas cosas y se redifundan las obras de varios escritores que tal vez estaban un tanto olvidados.
Pero antes de eso, incluso yo me inicié con este deseo de escribir también historias de terror, básicamente con las leyendas que se narran en mi país. Mis padres me contaban muchas historias de terror que realmente eran leyendas de la serranía del Perú. Y esto pues me generaba mucha intriga, mucho suspenso, desasosiego, y porque también estas historias son supuestamente reales, ¿no? No es tanto como cuando uno mira en el internet, lee algo y pues uno se topa con una situación de que tú ya sabes que de por sí es ficción lo que estás leyendo, pero en este caso, cuando yo era niño y escuchaba, pues para mí esto había sido real o tenía muchos tintes de realidad porque se le había ocurrido a algún familiar, algún tío, abuelo o a mis mismos padres, ¿no? Una cuestión así. Después, quien ejerce también, digamos que influencia o me impulsa más a desarrollar un poco más el estilo que actualmente puedo estar llevando. Es un escritor de una trayectoria bastante corta, pero yo sé que ahorita está volviendo a retomar el sendero de la literatura, que Freddy Guamán, cuando leo la obra El ser bajo la luna, que es un homenaje básicamente a la obra de Lovecraft, y pues que plantea un horror cósmico peruano. Es una idea que me gustó mucho, me fascinó bastante. Y en general me he visto nutrido por escritores incógnitas porque también pues de mucho más joven leía creepypastas en los tiempos en que el internet tenía menos censuras y pues sabe Dios quién los escribiría, pero eran bastante espeluznantes, al menos para mí en esa época, ¿no? Son varios los escritores, Lovecraft es el principal y por ahí puedo mencionar a Poe y a otros escritores peruanos. Fantástico. Muchas gracias por dar esa respuesta. Y pues bueno, ¿quién no ha leído a H.P. Lovecraft, no? Toda su literatura, de lo desconocido, seres fantásticos que creó, deidades, dioses mitológicos, ¿no? Bueno, creó prácticamente un bestiario completo, ¿no? Y ahí surge, ¿no? Que siempre sus personajes, ¿no? Se encaminan a algo desconocido, ¿no? Que tarde o temprano nos produce pánico y hasta la locura, ¿no? Y qué peor que caer en la locura y perderse, ¿no? Prácticamente encontrarse con entidades que no se pueden explicar. Y pues bueno, entre Edgar Allan Poe, creo que son los pilares, ¿no? Aunque también, ya partiendo de Latinoamérica, pues igual podemos hablar de otros, ¿no? Como el que dices tú, el autor peruano que también nos sumerge en estos territorios. Y bueno, ahorita pasamos con el compañero David Colcray. Y bueno, también pasaré a preguntarle lo mismo, cuáles son sus principales autores y también qué les inspira a escribir estos géneros, ¿no? En este caso, hablo su semblanza. David Colcray es escritor y magíster en filosofía colombiano, especializado en literatura de terror. Es editor en jefe de Alas de Cuervos. Ha publicado 2 novelas, múltiples cuentos en diversas plataformas. Fue ganador de la convocatoria Monstruos de Literario y la editorial Esqueleto Negro en 2021. Ganó el concurso de historias de terror 2022 de Lemon Studios y el 7º concurso de cuento breve Nictelios, organizado por el Círculo Lovecraftiano y Horror en 2021. Y finalista en el primer Premio Internacional de Cuento Independiente SOM y seleccionado en el 2º programa de tutoría en novela 2022 de la UNAM. En 2022 publica su libro de cuentos ilustrado llamado El demonio de la perversidad, con el sello editorial Alas de Cuervo. Bueno, amigo David, te cedo la palabra. Muchas buenas noches. Hola, a Jesús. Buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación a esta charla. Estoy muy contento de estar acá. Bueno, te respondo la pregunta. El autor, digamos, predilecto que leí desde niño y que todavía sigo leyendo y releyendo y que nunca me canso de leer es el maestro Poe. Sí, Poe para mí desde muy joven ha sido el gran autor de la literatura de terror. Especialmente porque, a ver, su terror me gusta muchísimo en tanto es un terror casi que de lo cotidiano. ¿Sí? Es un terror que no requiere de monstruos cósmicos como si lo hace Lovecraft, que lo hace muy bien,
sino que va más a los miedos propios de cada individuo. Entonces, eso me fascinó desde el primer momento que lo leí y me sigue fascinando hoy en día. De ahí en adelante, pues han surgido una serie de escritores, digamos que van también por la misma línea que Poe y que me han atrapado en diferentes momentos de mi vida. Lovecraft también es un gran autor que admiro bastante. De él he aprendido muchísimo, sobre todo, bueno, esta creación de atmósferas, de cómo es capaz de sumergirnos en las historias, es una cosa sorprendente que muy pocos han podido lograr. A nivel latinoamericano, Quiroga es un grande y que hay que leer. Y hoy en día también hay grandes autores que me apasionan y que me gustan mucho de terror y de los cuales también he leído bastante y que me han ayudado y me han enseñado mucho respecto a este género. Está, bueno, a nivel más internacional, Mariana Enríquez, sí, una gran autora argentina que hay que leer, viva. Mónica Ojeda, también la ecuatoriana, gran autora de terror. En México también hay grandes autores que reconozco que son muy buenos, que tienen mucho que aportar todavía al mundo de la literatura. Bueno, hay varios, se me ocurre en ese momento Luis Espaniagua, Sandra Becerril, entre otros, pero digamos que es un cúmulo, ¿sí? De autores, donde, bueno, respondiendo a tu pregunta de manera más específica, me quedo sí o sí con Edgar Allan Poe. Excelente. Pues bueno, siempre nos quedamos con los grandes maestros, ¿no? H.P. Lovecraft, Poe, y bueno, por ahí se esconden algunos más. De hecho, te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta de qué autores latinoamericanos, bueno, cómo se centra, ¿no?, la literatura de terror aquí en Latinoamérica, ¿no? Mónica Ojeda, pues bueno, es una gran exponente femenino que va dando ese terror social, ¿no?, psicológico actualmente. Y pues bueno, ahorita seguiremos con este tema y pasamos con el amigo Marlon Jiménez. Ahorita hablaremos sobre un poco de su semblanza. Marlon Jiménez es médico, escritor, aprendiz y autodidacta de poesía, prosa, cuentística y relator. Lector asiduo, aficionado a Quiroga, Borges, Tolkien, Víctor Hugo y Poe. Partidario de la escritura como movimiento cultural y contracultural, modo de vida y legado. Hasta ahorita 2 libros autopublicados, recopilados de poemas, Horas y otros poemas, de 2014, y Horas y algunos poemas de 2020. Colaborador y escritor de relatos seleccionados para revistas mexicanas, son Pancle, El Axioma y Poetómanos, para editorial Canon y revista Eterno de Perú. Participante en la antología de cuentos Error 404, Vínculo no encontrado, de editorial Libre Independiente de Perú. Pues bueno, buenas noches, Marlon, te cedo la palabra y bueno, ¿cuáles son tus autores más principales que están inspirados hasta ahora? Primero que todo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues dentro de la literatura de terror puedo darme el privilegio de decir que fue muy temprana mi entrada a la literatura de terror a través de los cuentos de Borges y de Quiroga, cuando los veíamos en la escuela. Me gustaba mucho lo que era esa decantación que tenían ellos, no tanto por un terror sobrenatural, sino más bien por un terror angustioso, por un terror psicológico, por la angustia de vivir, ¿no? A veces la realidad puede ser más terrorífica que la ficción. Sin embargo, a medida que fui conociendo otros autores, conocí a H.P. Lovecraft, que también me encantó su obra, incluso no solo en los libros, sino también en los juegos de rol de la llamada Cthulhu. También conocí el género gótico con Edgar Allan Poe y con la novela del Castillo de Otranto de Horace Walpole, que es una de las novelas cortas de terror gótico favoritas, ¿okay?, que tengo. Además también pues las clásicas como Drácula de Bram Stoker y algunos otros autores europeos.
Sin embargo, algo que me ha influido mucho en la escritura de terror, de los relatos que escribo sobre terror, es la literatura latinoamericana, el terror latinoamericano. Entonces, pues, podrás encontrar uno que otro cuento de mi autoría sobre el terror, que habla sobre el horror cósmico, algún otro cuento que habla sobre cosas sobrenaturales. Sin embargo, la mayoría de ellos son más, se decantan más por la angustia particular de cada personaje. Y entre otras muchas cosas, pues apenas me dediqué principalmente a la poesía. Esto de los cuentos y de los relatos tengo un poco menos de tiempo. Sin embargo, empecé bastante temprano, diría yo, como unos 17 años, cuando tenía como 17 años. Y ha sido poca mi producción por otras cuestiones, ¿no? Sin embargo, siempre trato de mantenerme al tanto y pues, de la mano del editor del Axioma, de la mano del editor de Canon Editorial, pues mantenerme en la presencia y mantenerme en la producción de estos cuentos. Bueno, muchas gracias, Marlon, por tu explicación. Y pues bueno, Quiroga, un gran exponente latinoamericano, ¿no? Así como hablamos. Y sí, era casi un terror más social, ¿no? Ambiental, se podría decir, porque prácticamente no colocaba tantos monstruos como otros géneros, ¿no? Bueno, otros cuentos, otras novelas, sino que también ponía cuestiones de enfermedades, ¿no? Así como, si acaso, el almohadón de plumas, en donde era un pequeño insecto, ¿no? Que se metía y te chupaba la sangre. Y bueno, otros tipos de cuentos como La Deriva, El Abismo, que puede haber selvático, ¿no? Que también eran muy buenos temas. Y entre otros, bueno, de mi parte también yo inicié con Horacio Quiroga. Y sí, bueno, fueron de esos libros que encontraba por ahí escondidos en la biblioteca y pues sí, me gustaron. Era algo genial, ¿no? Sentía ese miedo y esa angustia, ¿no? Que creaban sus cuentos, de que cómo puede ser posible eso. Tal vez sí sea posible que algo así pueda pasar. Y bueno, algo que decías tú también de Bram Stoker con Drácula, ¿no? Como se dice desde la antigüedad, desde hace pequeños siglos, se encontraban con esos terrores, ¿no? Que prácticamente también se entablaban con el folclore de cara al lugar, ¿no? Los famosos vampiros. Y en este caso, pues, muchas gracias por tu respuesta. Y pues bueno, ahorita ya pasamos un poco más de lleno, ¿no? Ahora hablaremos de cuál creen que es la situación del terror latinoamericano actualmente, qué autores existen, y en este caso, bueno, en cada país, ¿no? O sea, aquí tenemos a amigos peruanos, Jenny Alcántara, que maneja el proyecto de Canon Editorial, y en donde también Marlon, ¿no? Participa con antologías de Señores Oscuros, que es algo muy bien, un cuento muy fantástico. Y en este caso, pues David Curcay, que maneja Alas de Cuervo y también impulsa mucho el terror actualmente. En este caso, pues, ¿cuál sería los temas, ¿no? En donde giraría el terror latinoamericano y qué autores también conocen, ¿no? Ya de cada localidad, pues, bueno, empezamos con Kenny nuevamente y dinos qué te parece o cómo has trabajado también este tipo de género, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. A ver, dentro de lo que es Perú, en general, creo que una de las cosas buenas que ha traído la pandemia, y creo que se ha comentado muchísimo, es el hecho de que muchos hemos retomado o desarrollado la literatura de diversas formas, ¿no? Y los géneros del terror, fantasía y ciencia ficción han tenido muchísima acogida, se ha diversificado, ha evolucionado o en todo caso está en ese proceso de evolución. Y veo con mucho gusto de que se está explorando este área de diversas maneras, y esto dependiendo también del sello editorial, del instituto, de quien encabece un organismo
que se esté centrando justamente en explotar estos géneros. He visto dentro de Latinoamérica, con la poca o mucha experiencia que pueda tener, ya sea como escritor o como lector, que se están replanteando o se está llevando un paso más adelante diversos géneros. Dentro de Perú hay muchos escritores que actualmente están ejerciendo mucha influencia, ¿no? Se me vienen a la mente, a ver, en este momento, a ver, empezando por Canon Editorial, trabajo con dos escritores principalmente que son del mismo Canon, que es Oscar Sandoval, que es escritor más que de terror, es de ciencia ficción, pero también desarrolla esta temática, ¿no? Pero también tengo a Marco Antonio Yauri, es un escritor muy joven y que ha logrado tener muy buenos resultados en los diversos concursos que él se ha presentado. Siempre es un gusto poder leer sus trabajos. Dentro de otros escritores que están participando en Canon Editorial, puedo mencionar al mismo Freddy Guamán, que hace un rato lo mencioné, también está Paul D'Armego, François Villanueva, probablemente conocen a algunos de ellos. Fuera de nuestro sello editorial hay muchos rostros actualmente. Puedo hablar de Daniel Salvo, puedo hablar de Carlos Enrique Saldívar, que es un escritor bastante prolífico y cuyos relatos termina estremeciéndonos mucho, y también está aportando muchísimo dentro del género, ¿no? Si, eh, está bajo el sello, principalmente bajo el sello de Torre de Papel, y siempre está haciendo títulos que marcan de alguna manera el sendero para muchos escritores. Eh, las editoriales están planteando, como ya lo mencioné, y replanteando las temáticas de distintas maneras. A veces se hace convocatorias con un tema muy general que puede ser terror o microrelatos de terror, y ahí pues el escritor tiene bastante libertad para escoger el tema que va a desarrollar, o tal vez se puede mencionar sobre distopías o algo similar. Sin embargo, hay algunos certámenes, convocatorias, que tienen una temática un poco más precisa, y esto hace también pues que el escritor se rete a sí mismo, rete a su creatividad, y pues afloren en cuentos bastante singulares, ¿no? Dentro de Canon Editorial, pues hemos planteado muchas temáticas. Tenemos el horror cósmico, el terror gótico, los señores oscuros. Los señores oscuros está más centrado en una fantasía de terror, ¿no? Puedo mencionar varias ramificaciones del terror que hemos abordado, porque actualmente nosotros también venimos desarrollando otros títulos que esperemos pronto puedan ver ya a la luz. Y pues también he tenido el gusto de poder leer a Marlon Jiménez, que también forma parte de las obras de Canon Editorial, con El terror que duerme, un relato bastante turbio, en el cual pues se siente la atmósfera opresiva contra lo que es el protagonista, que se enfrenta con una entidad que él no puede en sí comprender, ¿no? Es un relato muy recomendado dentro de las antologías que tenemos ahí de descarga libre. También he podido leer, por supuesto que sí, a Jesús, más de un relato tuyo, y sabes que también nosotros tenemos por ahí algo cocinando que esperemos pronto también pueda ver la luz, ¿no? Y bueno, en realidad hay muchos más escritores que podría mencionar. Yo sé que por cuestiones de tiempo tal vez no me puedo explayar, pero sí, hay muchos rostros que están emergiendo, y estoy seguro que de aquí 10 años, no solamente los que estamos presentes, ¿no? Sino pues los escritores más cercanos que tenemos, vamos a haber desarrollado un camino muy grande. Vamos a haber desarrollado grandes cosas y a haber influido bastante en lo que es el género del terror. No quito más tiempo a Jesús, no me explayo más. Solo felicitar a todos los presentes, a David Cocrave también. Quiero conocer mucho más de su trabajo, así que vamos a estar conversando por el interno de seguro. Claro que sí, Kenny. Sí, excelente. Muchas gracias, Kenny. Y pues sí, bueno, ahorita pues prácticamente en Perú sí hay una explosión, bueno, tenemos que indicarlo, ¿no? Que una explosión de literatura fantástica,
en este caso pues también con terror, ciencia ficción y fantasía, ¿no? Bueno, ahí mencionabas a Carlos Olivar, que bueno, ha hecho un gran trabajo actualmente, ¿no? Bueno, sacó las tres antologías, ¿no? Con Torre de Papel, para hablar de fantasía, de terror, y también creo que de ciencia ficción. Sí, es muy bueno este tipo de proyectos. También está, creo que, Revista Eterno, donde también ha participado Marlon en una convocatoria que tuvieron de entidades y, bueno, de otros tipos de criaturas. Y en este caso también Pandemonium, ¿no? Podemos decir ahí, la editorial Pandemonium ha sacado muy buenos también trabajos sobre el terror y fantasía y ciencia ficción. Y pues bien, El Axioma, ahorita no te hey, olvides. sí, bueno, actualmente el Axioma, ¿no? Que también, bueno, que dirijo la revista y manejamos, pues sí, una convocatoria ahorita de terror, enfocado a criaturas y de homorfismo, bueno, transformaciones en criaturas, ¿no? En este caso, pues también, como decía Kenny, pues ahí tenemos como que unos dos trabajos cocinándose, bueno, uno de ciencia ficción y uno pequeño de pandémico, ¿no? Que por ahí estamos. Y bueno, ya para pasar al siguiente tema, bueno, pasaremos con el amigo David. Y lo mismo sería, ¿cómo se centra ahora el terror latinoamericano? ¿Qué autores existen también? En este caso, pues conocemos que, bueno, estás aquí ahora en México, ¿no? Pero eres originario de Colombia. En este caso, pues, ¿qué exponentes pueden haber allá? ¿Cuáles conoces exactamente? Y también, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia trabajando este género? Y bueno, te pasamos la palabra, David. Mucho gusto. Gracias. Yo me quedo con una frase que mencionaron hace rato, no recuerdo si fuiste tú, a Jesús o Kenny, eh, que estamos viviendo una explosión de terror en Latinoamérica. Y eso es muy, muy cierto. Y yo creo que no hay mejor forma de describir lo que está pasando con el terror en este momento, en este espacio que habitamos, que esa. En especial, bueno, yo hace rato mencioné dos grandes autoras latinoamericanas del género del terror, Mónica Ojeda y Mariana Enríquez. A mí se me hace muy interesante y muy valioso lo que están haciendo. Bueno, dentro de lo que han construido está lo que hoy en día ya se conoce como el terror andino, perdón, el gótico andino, ¿sí? Lo cual, bueno, es una buena forma, una buena manera de entender cómo se está construyendo el terror hoy en día en Latinoamérica. ¿Qué es el gótico andino? Simplemente tomar, bueno, simplemente no, es mucho más complejo que esto, pero a grosso modo consiste en tomar estos elementos característicos de la literatura gótica. Estamos hablando de la edad de siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, muy propio de, bueno, por allí mencionaron ahora el Castillo de Otranto, que inicia con esto, pero toda esta idea, esta caracterización del mundo como oscuro, como a partir de castillos, a partir de lo gótico, sí, en general, traer esas características aquí a Latinoamérica, ¿sí? Eso lo hace muy bien Mariana Enríquez, eso lo hace muy bien Mónica Ojeda, bueno, eso lo estoy intentando hacer, no sé si bien, pero lo intento hacer en una novela que estoy construyendo. Bueno, cómo ese tipo de estética, la estética gótica puede traerse a Latinoamérica, ¿sí? Y eso es, creo yo, uno de los grandes ¿qué? Aportes valiosos que han hecho los escritores de terror contemporáneos de aquí, de este continente. Cómo traer esos castillos embrujados aquí no sé, a los Andes, ¿sí? A, a las planicies andinas o a los nevados o a los sitios donde hay, no sé, palmas de cera o frailejones, ¿cierto? Que son más autóctonos de nuestra naturaleza que seguir pensando en esas estéticas europeas. Entonces, es cambiar el chip, que se me hace muy, muy interesante eso, cambiar el chip y dejar de pensar en, bueno, vamos a hacer una copia de Poe, de Lovecraft, bueno, de Bram Stoker, de tantos escritores europeos, y vamos a hacer algo autóctono, porque nosotros también tenemos leyendas, también tenemos mitos, también tenemos mucho de dónde agarrar.
si es cierto lo que dice Lovecraft, que el terror nace de los mitos y las leyendas propios de las regiones. Entonces nosotros tenemos mucho que agarrar como para seguir replicando los mitos y las leyendas europeas y seguir replicando los paisajes europeos, ¿sí? Nosotros tenemos mucha riqueza y creo que es muy valioso que también nos estamos dando cuenta de eso, ¿sí? Antes estábamos como reprimidos, como no, somos Latinoamérica, somos el patio trasero de Estados Unidos, si se quiere usar esta expresión, y lo valioso es lo europeo, ¿no? Ahora también estamos dando importancia, y la importancia que en efecto tiene lo latinoamericano. Entonces, en ese sentido, bueno, resaltar la labor obvia de Mariana Enríquez, Mónica Ojeda. También nombro algunos autores que me han parecido fantásticos en esto. En Uruguay está Andrea Aquino. Hace poco publicó su primera novela que contiene muchos elementos de este gótico andino. En Colombia, bueno, está Gabriela Arciniegas, es, digamos, como la máxima representante del terror colombiano desde mi punto de vista. Y en México, bueno, ya mencioné varios hace rato. A Hetzus también, ya que lo mencionaba Kenny, también tiene un cuento publicado en Alas de Cuervo, que los invitamos a que lean. Pero bueno, básicamente eso. Creo que la labor, como para redondear mi respuesta, la labor de los escritores contemporáneos y latinoamericanos ha sido fantástica. En tanto, han reivindicado nuestros propios saberes, nuestras propias estéticas y nuestros propios mitos y leyendas. Bueno, muchas gracias, David, por el testimonio. Y bueno, sí, es muy importante mencionar, ¿no? A Mónica Ojeda, con su tipo de literatura de terror, ¿no? Un poco también psicológico, hay que decirlo. Y también con Mariana Enríquez. En este caso, pues bueno, ha publicado muy buenos títulos, ¿no? Lo que perdimos en el fuego y los peligros, creo que de fumar en la cama, que son algunos de sus títulos, y que la verdad, pues sí, va reavivando, ¿no? Va cambiando la estética del terror actual, ¿no? No tanto enfocarnos de que no, que los castillos de Europa, que los, no sé, los monstruos de Estados Unidos, no, bueno, no solo de Stephen King o Robert Bloch, o bueno, H.P. Lovecraft segundamente el terror. También acá tenemos muy buenos temas. En este caso, como dices tú, de los mitos, del folclore. El folclore latinoamericano es muy, muy nutrido, es muy, muy rico, hay que indicarlo. Aquí, bueno, en México tenemos los nahuales, hay criaturas, bueno, brujas, en este caso también otro tipo de criaturas prehispánicas que también hay en cada región, ¿no? Y donde muchos, bueno, rasgan lo tenebroso, ¿no? Lo extraño. En este caso, pues bueno, es bueno reavivar esos temas, ¿no? Y anclarlos en novelas, cuentos, microrelatos, ¿no? En este caso, pues también el trabajo de David Cochrane ha sido muy bueno, haciendo ese tipo de convocatorias, ampliando el género, ¿no? Dándolo a conocer de que, oye, no está muerto el terror latinoamericano, ¿no? No todo es el marketing, ¿no? De Europa, de Estados Unidos. No, también acá hay muy buenas historias, ¿no? Y escritores que van escalando poco a poco. En este caso, muchas gracias. Ahora pasamos con el amigo Marlon. También, bueno, actualmente ha participado también con nosotros en la revista El Axioma, con muy buenos relatos, con algunos cuentos largos. En este caso, pues sí, algo que hay que recalcar que tiene una buena narrativa, algo que va hilando tanto lo psicológico y el terror actual, ¿no? También va creando un poquito de monstruos y también fortalece la ciencia ficción. En este caso, le paso a Marlon la palabra y sería el tema lo mismo, qué contexto tiene el terror latinoamericano, qué otros autores conoce, y pues bueno, cuál ha sido su experiencia, ¿no? Al leer a nuevos autores, en este caso, ¿qué contexto maneja él ahora? Sí, bien. Bueno, fíjense, ¿no? Casualmente, en mi país de origen, en Venezuela, hay muy buenos escritores de terror. ¿Okay? No se caracterizan o no son conocidos principalmente por eso, porque se han dedicado a otros géneros por los cuales son más conocidos. Pero sí podría decirte
que la mayoría de los escritores de mi país, también he visto escritores que tienen esa misma tónica en Colombia, son multigéneros. Es decir, escriben tanto de terror como de poesía, como de ciencia ficción, ¿no? Entonces, dentro de la escena latinoamericana, particularmente en Venezuela, te puedo nombrar a Arturo Uslar Pietri, muy conocido, bastante popular, más que todo porque también estaba inmerso en la política, pero es un muy buen autor de cuentos de terror. También te puedo hablar sobre uno de mis favoritos, escritor venezolano, José Rafael Pocaterra, un autor cuyo libro Cuentos Grotescos leí muy temprano, qué sé yo, tendría 11, 12 años, y de verdad que me fascinó. Y estos dos autores, principalmente, uno del siglo XX y el otro del siglo XIX, se enfocan en un terror más autóctono, ¿no? Más criollo, más del vivir diario, más de lo que sucede entre las personas. Es un terror más de la angustia, de lo que ha de pasar en el futuro. Es un terror como de la ansiedad o nacido de la rabia, ¿no? Quizás por eso también me decanté yo más a esta parte del terror. Sin embargo, hay otros autores como Eduardo Blanco, un Nicanor Bolet Peraza, que también es bastante conocido, no sé si lo habrán escuchado los compañeros allá en Perú, en Colombia, Tulio Febres Cordero y Julio Calcaño. Estos también son escritores de terror, sin embargo, se dedicaron a un terror más sobrenatural. Sobre todo Julio Calcaño, que se dedicó a un vampiro en el cuento que se llama Tristán Cataleto, que por cierto, cabe mencionar, es el primer vampiro netamente latinoamericano que se publicó en el siglo XIX. Incluso antes del Penélope de Víctor Hugo, Canálope de Víctor Hugo, que se considera como el primer vampiro, pues no. El primer vampiro latinoamericano fue de Julio Calcaño, escritor venezolano. Te puedo nombrar otros muchos largos, pero creo que no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, de la actualidad, puedo hablarte de autores contemporáneos como Israel Centeno, como José Vicente Castillo. Te puedo hablar también de Norberto José Olivar, que es también coterráneo, es de Maracaibo, de la ciudad donde yo soy, allá en Venezuela, que escribió sobre un vampiro en Maracaibo. Y lo cómico de esto, o si se quiere lo irónico de esto, es que Maracaibo es conocida como la tierra del sol amada, porque hace mucho sol, hace mucho calor y el cielo está casi siempre despejado. Entonces, él juega mucho con esta ironía en el cuento que él tiene del vampiro en Maracaibo. Y de verdad que son bastante ingeniosos, ¿no? Otra particularidad que tienen no solamente estos autores de cuentos de terror en Venezuela, sino yo creo que en general en Latinoamérica, es que también juegan con cierto humor irónico, ¿no? Dentro de todo el proceso del terror, dentro de toda la angustia, dentro de todo el desarrollo de los personajes y de la situación en el cuento de terror, siempre hay espacio para una pequeña ironía que depende de cómo se vea, puede ser una ironía de terror o una ironía satírica. Y yo creo que eso es también parte del sello del terror latinoamericano. No se puede dejar de lado, porque otros autores, por ejemplo, los europeos, que son netamente de terror, tanto los clásicos como los nuevos, no juegan con esta ironía que puede hacer que el lector la tome a bien, cierta sátira, o a mal. Incluso hay autores también, no recuerdo ahorita el nombre, sin embargo, hay un autor que habla de que es
escribió un cuento de terror. Sin embargo, es un cuento de terror con un final inesperado, una vuelta de tuerca que te deja como que, ¿qué pasó acá? Era un cuento de terror y terminó siendo algo más bien como que algo satírico, una broma pesada, pero que estaba todo dentro de la cabeza del personaje. Se había creado una ilusión de terror que terminó siendo algo falso, ¿no? Y en cuanto al fermento, en cuanto al origen de los cuentos de terror latinoamericanos, te puedo decir que hay muchas cosas de las cuales hablar. Todos cuentos que se transmiten generalmente en las tradiciones orales, en los pueblos rurales, donde no hay luz, en los pueblos rurales donde actualmente a estas alturas del siglo XXI no llega agua corriente por tubería, o no hay luz las 24 horas del día. Y todo escritor creo que debería en algún momento de su vida hacer una peregrinación para una recopilación de cuentos o de historias de nuestros pueblos, de nuestras áreas rurales, que son muy ricas en folclore y muy ricas en cuentos, sobre todo de terror. Por ejemplo, te puedo decir de terror de espectros, terror de apariciones, terror un poco más real, de maltrato o violencia, terror de brujas, magos, nahuales, ceretones, cualquier nombre particular y típico de cada región en específico, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura de terror latinoamericana está bien fundada, va bien encaminada, a pesar de que ha sido, si se quiere, poco explorada, no tanto por los autores, sino más bien por la crítica y por el marketing, ¿ok? Porque a la hora del marketing, las grandes editoriales prefieren autores ya conocidos, prefieren autores clásicos, que, por ejemplo, un Marlon Jiménez que va empezando a escribir terror, que nadie sabe cómo va a vender los libros, o con un Eduardo Ayetsu Padilla, que es natural de Chiapas y no lo conoce nadie. Entonces, eso es lo que ha causado, si se quiere, una de las cosas más difíciles de la expansión de la literatura de terror en Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, gracias a la pandemia, también debo decir, como han dicho mis compañeros copanelistas, gracias a la pandemia eso ha cambiado un poco. Gracias a las redes sociales, gracias a iniciativas particulares y nuevas, como las de David, como las de Kenny, como las de Eduardo, esto ha permitido abrirse el abanico de opciones, el abanico de autores, ¿ok? Y entonces nos damos cuenta de que sí, hay una explosión de autores de literatura de terror. Sin embargo, yo no diría que es una explosión, porque estos autores existían, solo que no habían tenido la oportunidad como la que se presenta en esta época para hacerse conocer, ¿ve? Entonces, la literatura de terror, como te dije, es muy rica en Latinoamérica. Yo creo que es una literatura que merece la pena explorar y merece la pena no solo explorarla, sino estudiarla, que nuestros niños la estudien en las escuelas. También creo que merece su odio y su espacio particular dentro de todos los géneros literarios, así como el terror gótico, como el terror cósmico, como el terror psicológico. Debe haber un escaño, un espacio, una estrella especial para la literatura de terror latinoamericana, que es muy variada y es muy hermosa, ¿verdad que sí? Dentro de su riqueza. Y quizás en algunas cosas coincidan conmigo, quizás en otras no, pero este es mi particular modo de cómo veo yo actualmente
la literatura latinoamericana, sobre todo en este tópico de terror. Bueno, pues bueno, muchas gracias Marlon también por su explicación, por tu perspectiva, ¿no? Del terror latinoamericano. Y pues sí, bueno, también muchas gracias, ¿no? Por No se escucha tu sonido, a Jesús. No se escucha, amigo. Parece que cambiaste de micro, me parece, o algo sucedió. Bien, mientras regresa nuestro amigo Jesús, que tuvo un problema con el sonido. Realmente muy interesante estarlos escuchando. Adelante, Jesús. Checamos tu sonido. ¿se escucha ya, no? Ok, perfecto. Ah, bueno, sí, pues bueno, muchas gracias también a Marlon, por darnos a conocer esos autores que prácticamente no conocíamos. Y pues bueno, sería bueno también dar a conocer una pequeña lista, ¿no? De recomendaciones, ya para ver que los que nos andan viendo, bueno, también conozcan dónde buscar también este tipo de autores, ¿no? Que no todo es lo comercial, que venden las grandes editoriales, sino que hay también autores que están ahí por ahí escondidos. En este caso también los proyectos tanto de Kenny, de David, y en este caso también, bueno, su servidor con la revista El Axioma, y en este caso también, qué peor forma de crear miedos y de inducirnos al miedo y al terror que esta pandemia, ¿no? Que prácticamente nos encerró, ¿no? Y nos puso a especular, estando en casa, ¿no? ¿Qué realmente estaba pasando, ¿no? Y prácticamente también a disimular, ¿no? A pensar de que posiblemente algún tipo de invasión o algún tipo de criatura se está alimentando de nosotros o algo por el estilo, ¿no? Algo muy extraño. En este caso, pues bueno, gracias Marlon por darnos tu perspectiva. Y bueno, también hablando por alguien que faltó aquí, también hablaré sobre Claudia Soto, ¿no? Que prácticamente no pudo estar con nosotros, pero que iba a ser casi exponente de aquí de México para darnos a conocer un poco. En este caso, pues ha trabajado también con David Colcrane y prácticamente su última antología que salió de un taller, ¿no? Que ahorita vamos a explicarse, proyectos uno por uno. En este caso, pues, bueno, también doy la referencia de aquí de México, ¿no? Ya escuchamos un poco de Perú, de Colombia, de Venezuela, y aquí en México, pues tenemos también muy nutrida la literatura de terror, ¿no? Ponemos a hablar de Amparo Dávila, que también ha salido su compilatorio de Cuentos Unidos, en donde habla de ese terror casi rural, ¿no? Como decía Marlon Jiménez, de ese terror que se encuentra en los pueblos, de esos seres espectrales, fantasmas y demás apariciones, ¿no? Y también tenemos a Sandra Becerril, que también mencionó David Colcrane. Bueno, Sandra Becerril es una gran exponente, bueno, contemporánea, actual, ¿no? Porque va trabajando tanto sus novelas y sus antologías de cuentos ya enfocadas al terror, ¿no? Y también es una esperanza porque igual ha escalado a HBO y a algunas plataformas de streaming, ¿no? Dando a conocer de que el terror tiene vida, ¿no? Con el suficiente apoyo uno puede sacar a flote las ideas, ¿no? Y dar a conocer esas historias espeluznantes que cada uno tenemos. Y bueno, todos empezamos desde lo bajo, ¿no? Prácticamente cada uno con sus proyectos, pues puede salir pronto, ¿no? Con alguna historia que toque esa fibra sensible que nos provoca el terror, ¿no? El miedo, la incertidumbre a lo desconocido. Y ahora, bueno, pasaremos a hablar respectivamente de los proyectos en donde se enfocan actualmente, bueno, el amigo Kenny y el amigo David Colcrane en sus proyectos editoriales.
Ahora hablaríamos con Kenny Alcántara, con su proyecto de canon editorial, enfocándose en la antología de criaturas y monstruos experimentales, ¿no? Y también de la antología de Señores Oscuros. Bueno, te paso la palabra, Kenny, explícanos cómo se sustenta tu proyecto, qué temas abarcaron cada uno de las antologías y bueno, qué tipo de terrores, ¿no? Qué temáticas, qué subgéneros pudieron haber existido en tu proyecto editorial, ¿no? Bueno, te comparto la palabra, Kenny. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jesús una vez más por la oportunidad para poder expresarme. Y justamente mencionaba Marlon, hacía referencia acerca de lo difícil que es para muchos escritores poder tener un espacio, tener una oportunidad dentro de las editoriales, lo difícil que muchas veces es surgir de la nada, porque realmente se empieza así. En algún momento se inicia con un cuento publicado y muchas veces esto nos puede abrir las puertas para una segunda y tercera y cuarta vez y muchas veces esto termina en grandes colaboraciones y logramos desarrollar un trabajo, una trayectoria que puede llegar a ser bastante reconocido, pero es un trabajo muy difícil que requiere mucha constancia, mucho amor a las letras, muchas horas de trabajo, sacrificar muchas cosas que se pueden hacer con tal de lograr un buen escrito. El hecho de las convocatorias hace que justamente nosotros midamos fuerzas. El hecho de competir hace que nosotros nos autoexijamos más, que revisemos otros trabajos, que nos nutramos mediante la lectura de otros escritores. Y así como los escritores buscamos espacios, oportunidades de parte de las editoriales también están peleando por encontrar lectores, porque lamentablemente el hábito de la lectura es opacado por otras costumbres, en los jóvenes me refiero, como son los videojuegos, las series, que no digo que estén mal, sino que acaparan todo un tiempo que también podría ser dedicado a la lectura. Pero una vez que un joven descubre lo fantástico que puede ser la literatura, leer cuentos de fantasía, ciencia ficción o incluso el terror, que es algo que mucho les agrada, entonces pues muchos se vuelcan a estar devorando relatos, libros, descargarlos, porque actualmente tenemos esa facilidad de tener plataformas en las cuales podemos colocar nuestros relatos de forma gratuita. Y en eso se enfoca Canon Editorial, en publicar libros de descarga gratuita y pues que los jóvenes tengan pocas restricciones para poderlo leer. A lo que yo voy es evitar, al menos dentro de Canon, grandes censuras, porque si bien es cierto, se pelea por lectores, desarrollar trabajos tal vez que puedan ser censurados, nos cierra algunas puertas. Existen muchas editoriales y cada quien tiene su estilo. No cuestiono, no digo si está bien o está mal. Hablo del enfoque de Canon Editorial porque nuestra misión que tenemos nosotros, nuestro objetivo, nuestro deseo es que los jóvenes lean. Y a partir de ahí nosotros desarrollamos certámenes abiertas al público en general o muchas veces son convocatorias internas que se hacen a escritores, incluso se invita a escritores noveles para que puedan tener esta oportunidad. Se le da espacio a escritores jóvenes también para que los jóvenes sean quienes se den cuenta de que la escritura, la lectura no es ajena a una realidad de ellos. Nosotros apostamos más por las técnicas literarias, por la creatividad del escritor, por esos giros de trama que nos puede dar al final, por esa presentación que nos da en la historia, esos ganchos, ese suspenso. Nosotros somos mucho más, digamos, técnicos, apelamos más a qué tanto puede esmerarse el escritor en desarrollar un texto muy bien construido, em, y tratamos tal vez de evitar llegar a extremos o tal vez inmiscuirnos en algunas temáticas que podrían ser muy controversiales. La literatura no puede ser ajena definitivamente a las ideologías actuales y a las problemáticas actuales, definitivamente, pero tal vez no nos centramos mucho en eso y es por eso que muchas veces dentro del canon editorial nos sentamos en la mesa
nos sentamos y compartimos nuestros escritos, eh, escritores de distintos pensamientos, pero que estamos unidos, aunados por ese objetivo de promover la literatura. Y la antología 21, tanto la 1 como la 2, han sido mediante convocatorias abiertas en las cuales hemos contado con escritores de verdad muy brillantes. Quiero empezar mencionando a Santiago Cesana, escritor argentino que lamentablemente el año pasado falleció. Él estuvo presente en ambas antologías e incluso en la segunda llegó a ocupar el primer puesto. Tristemente, pues, él no pudo estar ya para el tiempo en que se publicó, pero definitivamente yo invitaría a todos los lectores que se den una vuelta por la página de Canon, descarguen la última antología disponible y lean su relato, que es extraordinario. También hemos contado con la presencia de Marcelo Medone, otro escritor argentino, muy buen escritor, que ahorita está pues su carrera despuntando muchísimo. Él es médico y siempre tiene sus toques científicos dentro de sus relatos. También puedo mencionar a Ernesto Moreno, es escritor mexicano, y hacen Amezcua, también escritor mexicano, que tal vez no están tan concentrados en el terror. De hecho, sí desarrollan literatura de terror, pero yo más diría que ellos son fantasía y ficción oscura o fantasía tenebrosa, si pudiese yo darle un apelativo. Muy buenos escritores. También, como lo mencioné hace un momento, hemos contado con Marlon Jiménez, escritor venezolano, con un relato bastante turbio. Él entró en la categoría de horror cósmico y nace la idea de esto del horror cósmico, tocarlo por segunda vez, porque ya lo habíamos tocado dentro de la editorial, porque empezó cuando nosotros lanzamos el primer libro de horror cósmico, que fue algo un tanto experimental, tuvo una tremenda acogida. Realmente Lovecraft está en ascenso su obra, la fama que está teniendo Cthulhu, su mitología, está dando lugar a que muchos escriban, lean sobre esta temática, y pues lanzamos esta convocatoria sobre criaturas de horror cósmico y tuvo también muy buena acogida, la verdad. Es un libro muy bueno, todos los relatos me han gustado muchísimo, tienen estilos muy variados, muy distintos. Hay otros escritores que participaron, si bien es cierto, me molaría en mencionarlos. Está, por ejemplo, Raciel, mm, Alejandro Morales. Bueno, hay otros escritores que ahorita tal vez se me está pasando sus nombres definitivamente por la presión del tiempo, pero que sí han dejado unos textos muy buenos. Ya para ir cerrando mi participación, quisiera mencionarles que actualmente estamos trabajando en la antología 22.1, que ha sido la elaboración de este texto, ha sido mediante una convocatoria distinta, no ha sido abierta al todo el público, porque queremos dar la oportunidad a escritores que ya se han probado en la arena y pues que han dejado bien parado su nombre, su interés, esos ánimos de poder escribir. También se le está dando oportunidades a escritores tal vez menos conocidos, o la selección ha sido muy variada. Y dentro de esos escritores, pues, aparte de que yo voy a hacer una participación, también está participando de parte de Canon Editorial Oscar Sandoval. Es un escritor de ficción que les recomiendo bastante porque sus escritos son muy amenos. Marco Antonio Yauri, que es un escritor peruano, como lo dije, muy joven, pero que sus textos pues han recibido muy buenas calificaciones. Está participando también Luis Carlos Llamas, él tiene varias novelas publicadas, también está trabajando con nosotros en otro libro en paralelo. Actualmente va a publicar otro libro más. Es poeta, tiene unas facetas diversas, es escritor mexicano. Está participando Samantha Esperón, escritora argentina que tiene toda una saga de escritos de fantasía. Se va por el cuarto volumen. Está participando también Ernesto Moreno y Yacen Amezcua, que ya han sido, digamos, ya premiados por haber alcanzado 2 veces reconocimientos dentro del sello editorial, y nosotros estamos muy interesados en su carrera. Y también se está extendiendo la invitación a Alei GB, que ha trabajado también con el Axioma junto a Jesús,
en el libro de lo que fue exploración exoplanética, me parece que fue bajo esa categoría. Así pues que estamos con muchas ansias trabajando un volumen sobre magos y brujas. Los textos, de verdad, hay una diversidad de estilos muy buena, la verdad. Bueno, no les resto mucho más tiempo, sé que tengo compañeros ahí por participar, y así pues que invito a todos a que se den una vueltita por Canon Editorial para que puedan estar al pendiente de este trabajo y los muchos datos literarios que se comparten. Bueno, muchas gracias, Kenny. También, bueno, gracias por tu tiempo también, por acompañarnos con nosotros en esta mesa de conversatorio sobre el terror. Y pues bueno, ahí está la invitación, pasen a dar una vuelta por Canon Editorial, chequen sus revistas, sus antologías, y bueno, descárguenlas, están de opción gratuita, ahí van a poder conocer fantásticas historias de diversos autores, muchos que van escalando poco a poco, ¿no? En donde prácticamente también se pueden conocer nuevas voces, ¿no? Y en este caso, pues ya son autores latinoamericanos que se van escalando con historias en cada una de sus regiones. Y en este caso, pues bueno, le paso la palabra a David Culcray. Bueno, ahora enfocaremos un poco la plática sobre su libro, El demonio de la perversidad, y también la antología que ha salido como fruto de un taller de terror que tuvo en el proyecto editorial de Alas de Cuervo, en donde, bueno, participan diversos autores. Aquí también lo invito a dar su testimonio, ¿no? Cómo ha sido su relación con este tipo de cuentos, la apertura de ese terror, ¿no? Que prácticamente su sello editorial se enfoca en terror. Y prácticamente es algo fantástico, ¿no? Para que alguien que busque ser acogido o un espacio para dar a conocer su trabajo, pues puede buscar su página, ¿no? Sus proyectos que tiene, y prácticamente uno puede sacar a flote su historia, ¿no? En este caso, pues le paso la palabra a David y gracias. Hola, Jesús, gracias. Bueno, primero mencionar que ahora estuve revisando la página de Canon Editorial, ya me descargué un par de antologías que estaré leyendo en los próximos días. Invito a todos a que lo hagan. Es supremamente fácil, me sorprendió, gratuito, y tiene muy buenas ilustraciones. No hablo del contenido porque no lo he leído, pero las ilustraciones están maravillosas. Entonces, como invitación general también para que entren y revisen un poco el trabajo de esta editorial. Bueno, a Jesús, te respondo. Alas de Cuervo lleva existiendo poco más de un año, realmente es un proyecto joven, y como lo dices, nos enfocamos principalmente en la literatura de terror. Eh, pero nosotros tenemos digamos, una filosofía muy específica, y es que buscamos, no nos importa si publicamos autores consagrados, autores desconocidos, en otras palabras, no nos importa quién publicamos, siempre y cuando sea calidad. Entonces nosotros buscamos calidad, y ha sido la filosofía desde el primer momento. Por eso, bueno, te cuento un poco de los proyectos como para ejemplificar esto más o menos. Bueno, hace poco publicamos un libro, fue de los primeros libros que publicamos en la editorial, Las Puertas del Infierno, de Maurice Lebel. Maurice Lebel es un autor de 1800 más o menos, que nunca había sido traducido al español. Nosotros lo conocimos, lo leímos en francés, nos encantó. Ahora que estábamos hablando de Lovecraft, nos dimos cuenta que Lovecraft lo admiraba. De hecho, Maurice Lebel fue traducido al inglés gracias a Lovecraft, pero no había sido traducido al español. Y es un autor maravilloso que no es conocido. O sea, estoy seguro que los que nos escuchan no conocían el autor, y si lo conocieron, muy probablemente fue por Alas de Cuervo. Entonces es eso, pero también publicamos autores, bueno, ya lo has visto con las antologías, con todo esto, a otro tipo de autores que no son conocidos, o que bien son conocidos, pero escriben cosas de calidad. Ese es nuestro único criterio. Entonces te decía del libro de Maurice Lebel, porque aprovechando el lanzamiento del libro de Maurice Lebel, abrimos un concurso de cuento que todavía está vigente, termina el 31 de mayo, de terror cruel. Él es
el pionero del terror cruel, y abrimos un concurso de cuento de terror cruel. Todavía les digo, ahí está hasta el 31 de mayo. Y en el concurso, en este concurso y en el de novela que acaba de pasar, el miércoles dimos los resultados del concurso de novela de terror. Nosotros usamos un método de selección que es muy propio de las revistas científicas, de las revistas indexadas, que es lo que se llama el doble par ciego, o revisión a doble ciego es que se llama. Entonces, no sabemos, el jurado no sabe quiénes son los que escriben, por eso siempre pedimos el seudónimo. Los jurados no saben quién es el que escribe, pero el escritor tampoco sabe quiénes son los jurados, ¿sí? Lo mencionaba el miércoles pasado, para el concurso de novela tuvimos 3 jurados, uno mexicano, uno chileno y uno colombiano, pero jamás les vamos a decir quiénes son, precisamente para evitar esos amiguismos, porque bueno, tal fue el jurado, pues bueno, le voy a hablar, ¿cierto? Para que me ayude. Entonces evitamos ese tipo de situaciones e intentamos publicar únicamente que el criterio sea calidad, ¿sí? Y obviamente pues que pertenezca al género de terror. En ese sentido también tenemos el taller de escritura creativa en literatura de terror, que se orienta en Alas de Cuervo, con la finalidad de, bueno, tomar estos autores que han escrito cierto terror, o que apenas quieren empezar a escribir, o que ya llevan una proyección, un proyecto largo en el terror, pero que quieren pulirse en el género, y los llevamos como que, bueno, vamos a trabajar con ustedes durante 2-3 meses un cuento específico. Hacemos tallereos, hacemos revisiones, miramos los errores que están cometiendo, cómo pueden mejorarlos. Entonces terminamos a los 3 meses con un cuento que ha pasado por la lectura de 15 personas, ¿sí? Lecturas críticas es algo en lo que yo hago mucha énfasis. Es importante hacer lecturas críticas de las historias, de los cuentos, si uno quiere mejorar, ¿sí? Yo le puedo pasar mis cuentos a mi mamá y ella me va a decir, qué cosa tan bonita, pero pues eso no me sirve de nada, ¿cierto? Entonces, motivamos mucho la crítica constructiva, pero crítica para mejorar. Y te juro, a los 3 meses salen unos cuentos espectaculares, porque son cuentos que se han trabajado muchísimo, se han reescrito, han pasado por muchas revisiones, y decimos, ya están muy bien para ser publicados. De ahí nace, bueno, de ahí sale esta antología que recién publicamos. Bueno, no sé si se ve por el brillo. Los sueños del cuervo. Que quiero mencionar, las ilustraciones de todos nuestros libros son originales. Tenemos a 2 ilustradoras que nos ayudan. Pero esta, si bien la ilustró nuestra diseñadora, fue pensada por los mismos miembros del taller, ¿sí? Que ya no eran miembros del taller, egresados pues del taller. Entonces, les dije, ustedes van a pensar cómo va a ser la portada del libro. Y ellos se reunieron y pensaron esta portada, que bueno, sé que no se ve muy bien, pero es hermosa, es maravillosa. Es ¿cómo se llama esto? Atrapasueños, y cada símbolo representa cada uno de los cuentos de la antología. Entonces, bueno, son cositas que a mí me emocionan mucho, y yo espero que a todos les emocione, entonces por eso las menciono. Pero salió este libro que es realmente muy bueno. Me encantó el resultado, y sigue de la línea con nuestra filosofía, que es, bueno, publicar calidad, y también formar calidad, porque no es solo publicar, sino bueno, también vamos a lograr que los autores que quieran aprender, que quieran mejorar su escritura, también publiquen cosas de calidad, y darles también ese espacio de que publiquen, ¿sí? Porque lo que decía Kenny hace rato es muy cierto. Las grandes editoriales se preocupan más si el autor va a vender o no, a si el autor merece ser publicado. Entonces nosotros nos olvidamos de eso, partimos de la premisa de que si algo es bueno, se debe vender, o no vender, se debe leer, ¿sí? Y con esa premisa, pues, divulgamos a nuestros autores, no solo a los de los libros, sino también a los que publicamos en la página web, que si no la conocen, bueno, estamos en Facebook como Alas de Cuervo, y publicamos todo en www.alasdecuervo.com. Ahí tenemos los cuentos publicados. Y el otro libro, así rápidamente, para no explayarme mucho, el otro libro que tenemos publicado fue este de mi persona, El demonio de la perversidad, que
digamos, fue el primero que publicamos. No fue una cuestión de ego, no fue como que, no, yo quiero publicar el mío y voy a hacer mi editorial, sino que fue más como un plan piloto, ¿sí? Queríamos hacer una editorial también que publicara cosas de calidad y que hiciera un trabajo muy bueno. Y dije, bueno, qué mejor forma de probarnos que con mi propio libro, que bueno, ya tenía otras propuestas en otras editoriales, pero dije, no, vamos a hacerlo en Alas de Cuervo. Y si sale mal, porque bueno, nosotros también somos humanos, también vamos a aprender. Si sale mal, pues no hay problema, porque es bueno, es mi libro, entonces yo, a quién le reclamo? A mí mismo, y nadie me va a reclamar. Entonces, hemos aprendido en el proceso, hemos aprendido, pues yo creo que se puede ver la diferencia de ediciones. O sea, hablo como de la parte estética, ¿sí? Este es el primero, este fue el segundo, el tercero. Y ahí vamos, ¿cierto? Haciendo cada vez cosas mejores, intentando mejorar en el camino, hacer las cosas bien. Eso nos importa muchísimo, hacer las cosas bien, y eso ha sido nuestro plan desde el principio y seguiremos así hasta que, pues bueno, no sé si hay un límite, pero seguir mejorando cada vez más. Bueno, eso es fantástico, David. Bueno, gracias por explicarnos su proyecto. Y pues bueno, ya entrando a la página Alas de Cuervo, pues bueno, en el Pace, pues uno se da cuenta, ¿no? El tipo de calidad de texto que se va dando a conocer, los nuevos autores que van saliendo a flote. En este caso, bueno, sí, las iniciativas de crear un taller y irlo trabajando desde cero para irlo puliendo, pues es muy bueno, ¿no? Muchos a veces escribimos al aire se va, ¿no? A lo que vamos nosotros percibiendo, pero siempre quita una pequeña pulidita, ¿no? O una pequeña retrospectiva, análisis profundo para saber qué podemos mejorar, qué estamos mal y, bueno, cómo podemos sacar ese diamante, ¿no? De ese carbón que pensamos que es lo mejor. Y bueno, sí, les invito a darse una vuelta a Alas de Cuervo, conocer los proyectos, las convocatorias. En este caso, pues sí, gracias por dar a conocer la convocatoria de Maurice Lebel. Y pues bueno, sigue vigente hasta el 31 de mayo, ¿no? Y bueno, si los están viendo, pues pueden buscarlo por internet. Está publicado, creo que en escritores.org. Y pues bueno, si quieren participar, ahí está el espacio. Prueben su historia, su mejor historia de terror. Y bueno, probemos suerte a ver si el proyecto nos puede dar acogida. En este caso, pues también, pues es muy bueno ir trabajando este tipo de proyectos, ¿no? Por más que empiece 1 año, 2 años, o bueno, o un poquito de más años, como tiene Kenny Alcántara, en este caso, pues sí, es bueno ir escalando los proyectos. De una pequeña semilla, pues va creciendo y se va masificando, ¿no? Más si se trabaja con ese ahínco y con esa perseverancia para sacarlo mejor. En este caso, pues sí, invito a toda la audiencia para darse una vuelta a Canon Editorial y Alas de Cuervo. En este caso, conocer sus fantásticas ediciones, tanto los libros y las antologías que van saliendo. En este caso, pues también, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también un pequeño saludo a mi esposa que me anda viendo por ahí. También de que también ha soportado un poco mis historias, mis desvaríos. Y bueno, también ella me ha contado pequeñas historias de terror que han pasado en su localidad. Y bueno, ahí nace también, ¿no? De las leyendas y del folclore rural y local. Pueden salir muy buenas historias, ¿no? Y bueno, podemos explayarnos ahí a salir las anécdotas que pueden contar nuestras personas más cercanas. En este caso, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, David Coolcray. Muchas gracias, Kenny Alcántara. Y muchas gracias, Marlon Jiménez, por su tiempo. Y pues bueno, esperemos que próximamente estemos en más proyectos juntos y sacando a flote esas historias fantásticas que tuvimos cada uno. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste por este espacio. Y pues bueno, también felicitando al poeta José Falconi en su festival. Y pues bueno, que vivan las letras y buenas noches. Muchas gracias, doctor Idier, también. Pasamos con usted. Muchas gracias a Jesús por estas charlas donde participan sobre el terror, sobre la creación literaria de terror. Como escritor, como poeta, digo, encantado de verlos, ver a esta juventud creando historias, creando personajes,
y también hablando sobre la problemática que se tiene en la actualidad para poder publicar y que nos puedan conocer. Les mandamos un abrazo hasta sus países, a David, a Colombia, a Kenny, a Perú, a Marlon, a Venezuela, a Jesús, aquí en San Cristóbal, Chiapas, México, y el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste les manda un abrazo y les agradece haber estado en este festival literario virtual y ya tendremos más actividades. Nos vemos.